Hola y bienvenidos al resumen inseguro número 33, tu resumen de noticias de hacking y ciberseguridad. Arrancamos con el FBI que, en conjunto con otras fuerzas del orden, volvió a confiscar el sitio de Breach Forums. Breach Forums es un foro de hackers donde, entre otras cosas, se publicaba y en cierto modo se vendía el acceso a información filtrada de distintas organizaciones. El año pasado ya se había incautado el sitio y arrestado al administrador de aquel entonces, Connor Brian Fitzpatrick, conocido como Pom Pom Purin. Sí, ese nombre pedorro tenía. Luego el sitio volvió bajo la administración de un nuevo administrador que se hace llamar Baphomet. En este caso, además del sitio, el FBI tomó control del canal de Telegram de Breach Forums. Y seguimos con una filtración masiva de datos en la empresa Outavox, una empresa de reconocimiento facial con sede en Australia que ha expuesto los riesgos inherentes al uso de la tecnología biométrica. Outavox escaneaba caras y detectaba temperatura durante la pandemia, básicamente ahí fue cuando empezaron con ese tipo de controles. Y se reporta que se publicó un sitio que dice Have I Been Outboxed, que es un guiño al Have I Been Pwned de las contraseñas, donde se publicaron los datos biométricos de los usuarios. Al parecer, la empresa tenía controles de seguridad deficientes y guardaba los datos en una hoja de cálculo no segura. Sí, escuchaste bien, una hoja de cálculo. Según el sitio, los datos incluyen reconocimiento facial biométrico, licencias de conducir, firmas, datos de afiliación a clubes, porque esta aplicación se usaba mucho en clubes y como lugares de apuestas, dirección de las personas, fecha de nacimiento, número de teléfono, de todo, un desastre la verdad. Hay algunas comunicaciones de la empresa, pero la verdad es que son muy lamentables. Básicamente no se hacen cargo de los problemas que le están generando a los usuarios. Y por otro lado se reporta que el ransomware Black Basta ha afectado a 500 empresas en América del Norte, Europa y Australia. Black Basta es un grupo de ransomware as a service que utiliza técnicas iniciales comunes, ¿sí? Como puede ser un phishing o la explotación de vulnerabilidades conocidas, aunque después sí aplican algún otro tipo de técnicas un poco más avanzadas. Pero justamente por esto ven que es importante mantener actualizados los sistemas porque hay muchos actores, incluso grandes como Black Basta, que se aprovechan de las vulnerabilidades conocidas. Finalmente hacen el típico ataque de doble extorsión, es decir, te quitan el acceso a tus archivos y te amenazan con publicar tu información. Esta fue una noticia en particular porque salió un informe específico sobre este grupo por la organización del gobierno de Estados Unidos, CISA. Y para los que alguna vez se preguntaron cómo empezar en ciberseguridad, o si te lo preguntan seguido, como me pasa a mí, creé una hoja de ruta de ciberseguridad donde hablo, entre otras cosas, de los distintos caminos y conocimientos que son necesarios y te ayudo a crear tu propio camino. Es gratis y se puede acceder en expertociber.com. Seguimos con las noticias. Google corrige la quinta vulnerabilidad crítica 0day en Chrome durante 2024. Esta vulnerabilidad está siendo explotada activamente desde principios de año. Es una vulnerabilidad que usa, que es el que se le llama Use After Free, es decir, es un problema de gestión de la memoria en el propio Chrome. En este tipo de vulnerabilidades lo que sucede es que los atacantes pueden escribir en memoria que ha sido liberada por el programa, por eso pueden escribir, pero que por error vuelve a ser referenciada, consiguiendo, por ejemplo, la ejecución de código en nombre del propio proceso, en este caso Chrome, y, como es en este caso, tomar control del mismo y acceder a toda la información del usuario. También tenemos que nos informa WP Scan que hay una nueva campaña de malware dirigida al plugin WP Automatic de WordPress. Básicamente es una inyección SQL increíble porque uno creería que los propios desarrolladores de WordPress ya sabrían programar sin generar este tipo de errores, pero no. El proceso de ataque básicamente es que se ejecuta el código SQL mediante esta inyección. Mediante esa inyección y ese código se crea un usuario administrador. Con el acceso del usuario administrador se carga un archivo malicioso como una web shell o algo similar. Y después se renombra el archivo vulnerable, esto es buenísimo, para que otros hackers no lo puedan explotar. ¿Sí? O sea, el hacker entra pero después solo quiere
entrar él solo. Es un hacker tóxico. Las recomendaciones son actualizar, como siempre, revisar las cuentas de usuario para detectar en este caso un posible atacante, más que nada revisar las cuentas de usuarios administradores. Y en general usar herramientas de monitoreo de seguridad para detectar este tipo de cosas y mantener respaldos actualizados en caso de que sea necesaria una recuperación. En la descripción del video está el link al reporte, donde se incluyen además los indicadores de compromiso de esta campaña. Y siguiendo con la tendencia de Microsoft de su martes de parches, Apple hace lo suyo con el arreglo de múltiples vulnerabilidades en distintas versiones de sus sistemas, pero lo lanza un lunes, que es un día antes que el martes, o sea que debería ser mejor, ¿no? Se documentó un nuevo Zero Day que está siendo explotado en versiones anteriores de iPhone y también muchas vulnerabilidades en macOS, iOS y iPadOS. Guardate el link de esta noticia para cuando te cruces con el próximo fanboy de Apple y te tire la de Apple es más seguro. Y Adobe también hizo lo suyo, arreglando vulnerabilidades en Adobe Reader y Adobe Acrobat, donde corrigieron 35 vulnerabilidades que incluye algunas de severidad crítica. Así que, como siempre, tanto para Adobe, como para Apple, como para Google, como para WordPress y para todos los sistemas que tengas y que no estén en el resumen de hoy, porque hoy no nos enteramos de ninguna vulnerabilidad, siempre hay que mantenerlos actualizados y en estos casos no tenés excusa, anda a actualizar ya mismo. Hasta acá las noticias de hoy y nos vemos en el próximo.